bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para hoy, como han visto, les traigo unas catalinas súper deliciosas. Son como una especie de galletas blandas o una mezcla de galletas y bizcocho y pan. No lo sé, no sabría describirlo muy bien. Es propio de la gastronomía venezolana y también en otros países tienen su versión. Pero están espectacular. Esta receta no es una receta mía, es una receta de uno de ustedes, de un integrante de la City Sin Gluten. Ella es Lilian Verónica y muy amablemente me ha escrito hace unas 6 semanas y me ha mostrado las fotos de la Catalina y me dijo que tenía esta receta me ha dicho que tenía esta receta sin gluten y que la compartía conmigo y que podía compartirla con todos ustedes. O sea, eso ha sido genial. Cuando esto pasa, es fantástico. Porque que ustedes me envíen recetas sin gluten, que yo no tengo conocimiento porque yo hace mucho que no comía las catalinas, o que me escriban en los comentarios y me digan, he hecho una de tus recetas y le he cambiado esto y ha quedado fantástico. Me parece genial porque una sola persona, en mi caso yo, no puedo tener todos los conocimientos. Yo también aprendo de ustedes. Y bueno, si todos colaboramos y compartimos nuestros conocimientos sobre el mundo sin gluten o sobre diferentes alérgenos, podemos ayudar a crear información y que este se convierta en un canal donde podamos encontrar diferentes tipos de recetas y diferentes tipos de información de forma gratuita y de forma fácil. Bueno, espero que les guste la receta y ahora sí, comenzamos. Melaza. Necesitaremos 250 mililitros de agua, una taza aproximadamente, 6 o 7 clavos de olor. Ponemos todo en una olla. También necesitaremos media panela, papelón, piloncillo, como lo llaman en su país, o 237 gramos aproximadamente. Yo lo he comprado completo, pero si lo encuentras rallado ya, mejor. Yo lo he rallado para que se disolviera mucho más rápido. Así. Ponemos todo a cocinar, una temperatura media. Yo le he puesto un poco de piel de naranja. Y cuando hierva, agregamos nuestra panela. Cocinamos hasta que se disuelva por completo y espese un poquito. Luego les muestro la textura. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Es rápido y es fácil. Y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Una vez que se ha disuelto toda la panela, retiramos, dejamos enfriar un rato y luego lo vertemos en otro bol. Miren, esta es la textura, así. Luego que pase el tiempo y se enfríe más, se va poniendo más espesa. También necesitaremos un huevo grande. En la caja de información te dejo la posible sustitución al huevo para las personas que no lo puedan comer. Mezclamos muy bien hasta que espume el huevo. Y le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite vegetal, en mi caso de girasol. Y lo mezclamos muy bien, como si estuviéramos haciendo una mayonesa, pero muy bien hasta emulsionar. Y si haces esta receta, me encantaría que compartieras conmigo las fotos en las redes sociales. Por aquí están todas donde estoy. Del melado o la melaza reservaremos 1 o 2 cucharadas. Esto nos servirá para pintar por arriba las catalinas. Ahora la melaza la verteremos sobre la mezcla de los huevos. Tiene que estar fría en este punto, porque si no cocinará los huevos. Mezclamos muy bien hasta integrar todo. Pero muy bien. Así. Le agregaremos 200 gramos de harina de arroz. Unas 16-17 cucharadas y mezclamos hasta integrar todo.
También le vamos a agregar 100 gramos de maicena o almidón de maíz. Y de nuevo mezclamos hasta integrar. En mi caso le agregué la maicena poco a poco, porque quería ir viendo la masa, me parecía que podía quedar muy seca, entonces poco a poco. Y le agregaremos también 2 cucharadas de harina pan o harina de hacer las arepas. Mira, esta es la que utilizo yo y también la de la marca muy conocida. Mira, harina de maíz blanco precocida. También esta es de la marca blanca de Hacendado de Mercadona, es sin gluten, pero también utilizo la de la harina pan. Aquí le agrego un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto no está en la receta original, pero me pareció buena idea para que esponjara un poquito más. Como decía, yo también utilizo la de la marca harina pan, pero porque aquí en España la de harina pan es sin gluten. En otras partes pueden buscar la marca que sea sin gluten, que sirva para hacer las arepas. Harina de maíz precocida. También le agregaremos 10 gramos de goma Santana. Y mezclamos muy bien. Y por último le agregaremos una cucharada de canela en polvo. Tú también puedes agregarle nuez moscada o jengibre, pero con canela, y así como te la doy yo, así como te lo estoy mostrando yo, está genial también. Y tendrás el sabor a catalinas espectacular. Miren, esta es la textura de la masa, así. Si la masa se te hace muy difícil de manejar y piensas que está muy dura, le agregas un poquito más de agua y la mezclas. Y la mezclas hasta que se integre el agua con la masa y quede más suave. Estiramos con un rodillo. Si no tenemos rodillo, también se hace de la forma que te muestro a continuación. Pero como yo quería hacerle de formitas con un cortador de galletas, bueno, yo lo dejé de 1 centímetro, pero puedes dejarlo de medio centímetro, también sirve. Miren, si tenemos cortadores y queremos hacerlo, podemos hacerlo así. Si no tenemos cortadores, podemos hacerlo como te muestro a continuación. Vamos a coger un pedacito de masa, hacemos una bolita y luego aplastamos, como si estuviéramos haciendo una arepa. Así. También quedarán geniales, ya lo verás. Y deliciosas, y el olor. Y mientras más días pasan, se pone el sabor genial. Yo los voy a pintar ahora. ¿Te acuerdas el poquito de melaza que reservamos? Bueno, lo pintamos así por arriba para que coja más color. Y horneamos 180 grados, calor arriba y abajo, 12 a 15 minutos, pero pendiente, ¿eh? Y miren, qué espectacular. Estas son unas catalinas rubias. Hay unas que son mucho más morenas por el caramelo. Eso lo hace el caramelo. Pero están, el olor, el sabor, todos son idénticas. La textura también. Son espectaculares. Ya les voy a enseñar por dentro. Muchas gracias, Lilian, por esta receta fabulosa. Espero que les haya gustado a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.